que por ahí lleva 5 años de estudio, así que imagínense que no lo vamos a resolver en 1 horita y media. Bueno, de esta primera diapositiva lo que aparece es esta cuestión que tiene que ver con las adaptaciones estructurales, más específicamente con el aumento de masa muscular, puntualmente esta relación, ¿no?, entre lo que es la síntesis y el catabolismo de proteínas, ¿bien? De miofibrillas, ¿no?, de alguna manera también. Em, Tenemos que entender que hay un balance, ¿no?, y que para que se genere hipertrofia tenemos que lograr de que en esta balanza, ¿bien?, pongamos más peso del lado de la síntesis proteica, la construcción, la producción. Obviamente, si se ve favorecido el catabolismo, la destrucción, la atrofia en general, es decir, si ponemos más kilos en la balanza de este otro lado, bueno, no se va a dar esta cuestión. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para entender un poco esto? Bueno, primero saber que la masa muscular se mantiene mediante un equilibrio dinámico constantemente en recambio de proteínas, ¿bien? No es que las proteínas van cambiando y por eso en ese recambio eh, necesitan que este recambio se dé y necesitan los nutrientes para que este recambio se dé. Si queremos inclinar la balanza más a favor de la síntesis, de la construcción, del anabolismo proteico, bien, del aumento de la masa muscular en el mediano y en el largo plazo, deberíamos considerar hacer un adecuado entrenamiento, adecuadas sesiones de rehabilitación, una adecuada alimentación y un adecuado descanso, como los 3 pilares por ahí fundamentales. Obviamente después va a haber más variables que pueden hacer que esta balanza está inclinada a favor de la hipertrofia, del aumento de la masa muscular, del aumento de la fuerza como consecuencia de esto y de la mejora de un montón de variables relacionadas con la salud. Bien, por ejemplo, bueno, sabemos que después de comer hay un aumento en la síntesis proteica ya de manera natural. Sabemos que existen distintas estrategias de recuperación que van a favorecer la recuperación posterior al entrenamiento e indirectamente van a hacer que los entrenamientos puedan ser de mayor calidad y vamos a lograr que esa eh, recuperación en menos tiempo nos permita entrenar nuevamente. ¿Bien? Después podemos agregar más y más kilos acá, ¿no?, de este lado de la balanza. Si somos jóvenes, como ustedes, evidentemente a partir de los 35 40 años, catabolismo empieza en la vida en términos generales a predominar por sobre el anabolismo. O claramente también podríamos decir que si bien la edad es un factor, una persona entrenada a los 70 años puede tener los valores de fuerza de un sedentario desentrenado de 40, 45 años. La variable genética también tiene un rol en esto, por más que yo ahora quisiera, no sé, entrenar fuerza, hipertrofia, no voy a llegar a competir en los Juegos Olímpicos o en los Juegos de culturismo, ¿no? No llegaría, podría competir, pero no voy a ser campeón. No voy a tener el físico de Schwarzenegger de hace unos cuantos años, por más que consuma anabólicos, ¿bien? Y eso tiene que ver con que está un poco determinado por la genética. Por más que haya consumido todos los anabólicos, Schwarzenegger tenía una genética que lo favorecía para estas cosas. Y en la vereda opuesta tenemos el inadecuado entrenamiento, la inadecuada alimentación, un mal descanso, estar en ayunas, la inactividad, el envejecimiento, distintas patologías o enfermedades que van a favorecer el catabolismo. Bien, y hoy vamos a hablar entonces de la nutrición. Eh, por último, antes de arrancar con lo nutritivo, un balance neto positivo, es decir, que se ingieran más calorías de las que se gastan, que haya un óptimo entrenamiento de la fuerza, una ingesta proteica adecuada. Todo esto repetido en el tiempo va a generar que aumente la síntesis de proteína, como consecuencia de esto un aumento del área de sección transversal y un aumento de la masa muscular. Como ocurre con otras cualidades físicas, como ocurre con la fuerza, con la resistencia, que hemos visto por ahí algunas adaptaciones que se pueden dar por medio del entrenamiento de estas cualidades, pero también vimos que hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar el RM o evaluar o predecirlo, o tener la percepción, el RIR, lo que sea, para tener idea, bien, de con qué intensidad estamos trabajando. Con la resistencia ocurre que tendríamos que evaluar el V2 máximo o de alguna manera conocer la velocidad aeróbica máxima para poder dosificar el ejercicio en porcentaje. Y con el tema de nutrición hay varias evaluaciones, pero quizás las más relevantes que podríamos hacer o que podrían hacer los nutricionistas, nosotros también, porque se puede hacer el curso sin antropometría, van a ver algo
el año que viene en kinefilaxia, algún taller con Sergio Córdoba, que es especialista en esa área. Eh, Nosotros podríamos evaluar antropométricamente el cuerpo, es decir, tomar mediciones de perímetros, de pliegues con un aparato de grasa, y de alguna manera tener una idea bastante más precisa que la percepción que podamos tener al ver a alguien, de los valores de masa muscular, de tejido graso y demás. También hacer una comparación bilateral. Por otra parte, de nuestros pacientes, clientes, entrenados, podemos hacer una evaluación de la ingesta alimentaria tanto de las últimas 24 horas, los últimos 3 días, o aún mejor, tener una planilla semanal, una planillita semanal de este estilo, donde lo que podamos ver es, con detalle, tener algunos datos, ¿no? Como el peso, talla, actividad laboral que hace, edad, sexo, y si tenemos los datos antropométricos mejor, pero en detalle durante una semana habría que pedirle, incentivar al paciente, al cliente, que complete qué es lo que come con el mayor detalle posible para poder tener una idea concreta, bien, de cuántas calorías ingiere, qué tipo de calorías ingiere, bien, no sé, si desayuna galletita, que no ponga galletitas, que ponga lo más específico posible. Me comí 7 galletitas maná con una taza de té con 2 cucharadas de azúcar. Bueno, desayuno eso, no sé. No, no desayuna porque se levanta a la 1 y almuerza. Bueno, no completará nada, ¿bien? Entonces recibiremos un pantallazo, más allá de tener una anamnesis, una entrevista con nuestro paciente cliente, donde podamos preguntarle mucho más. Tener estos datos nos va a servir muchísimo, ¿bien? Hay que individualizar cada tratamiento, cada rehabilitación y demás. Bueno, luego de conocer la ingesta, hay que estimar el gasto que tiene nuestro deportista y para eso tenemos que seguir algunos pasos. Los pasos más frecuentes son, primero, calcular el índice metabólico de reposo. Esto es un gasto calórico que tenemos solo por estar vivos, es decir, de alguna manera, si tenemos que guiarnos con el índice metabólico de reposo, estuviéramos todo el día tirados en la cama, vamos a tener un gasto calórico igual, para respirar, para que el corazón lata, para que se haga la digestión, etcétera, etcétera. Ese es el índice metabólico de reposo. A esto hay que sumarle eh, el cálculo del gasto diario de energía. eh, y a eso hay que multiplicarlo por el índice metabólico de reposo. ¿Qué es esto? Y después lo vamos a ver con más detalle, no se asusten. Tiene que ver con precisamente poder tener una idea más concreta del gasto calórico, haciendo foco en cuál es su rutina, cuál es su actividad, cuál es su nivel de actividad diario. No, si entrena todos los días una hora en el gimnasio. No, eso sería el gasto de la actividad física que corresponde al paso número 3, bien, calcular el número de calorías gastadas durante el ejercicio. El paso 2 tiene que ver con, ¿qué es? Bueno, mira, maneja un taxi, bueno, está 12 horas sentado, bueno, va a tener un gasto de... No, mira, trabaja de camarero o de camarera, tiene otro gasto, ¿no? 8 horas se mueve. Trabaja en la construcción, tiene otro gasto. Entonces, eso se calcula y se estima. Bien, ahora normalmente se usa mucho más lo que son los contadores de paso que vienen en los relojes, como para estimar un poco con mayor precisión. Y después hay que sumarle el cálculo de las calorías gastadas durante el ejercicio. Ahí sí, se van a dar cuenta que es muy reducido el gasto calórico que ofrece el ejercicio. Bien, hacer una hora de pesas o en una hora en el gimnasio y hacemos 40 de pesas, 20 de aeróbico, el gasto calórico total es muy bajo, pero bueno, hay que contemplarlo. Y dividirlo 7 si entrena 3 veces 4 para tener un promedio del gasto durante el día. Luego vamos sumando los pasos para finalmente preguntarnos, ¿no? Preguntarnos y preguntarle cuál es el objetivo que tiene este deportista, que tenemos para con este paciente. ¿Será aumentar la masa muscular, reducir el tejido graso, mantener, generar algunos cambios de hábitos, algún aspecto más vinculado con la salud? Bueno, entonces, de las evaluaciones previas, del deseo personal, de la entrevista que podamos tener, distintas evaluaciones, se va a desprender un poco este objetivo, ¿bien? Desde ya les anticipo que si hay que aumentar la masa muscular, bien, dentro del tratamiento, nos estamos con un cruzado y se prolonga el tiempo y tenemos que aumentar la masa muscular como objetivo, más allá de también aumentar la fuerza, expensas de adaptaciones que se en el sistema nervioso, tienen que saber que para aumentar la masa muscular hay que estar en superávit calórico. Es decir, hay que consumir más calorías de las que se gastan, entre 300, 200 y 500 calorías más, ¿bien? O de la estimación agregarle un 10 o un 15%. Pero se suele hablar de unas 500 calorías más en la literatura y bueno, esto se va ajustando. ¿Por qué? Porque obviamente no solo va a aumentar la masa muscular, sino que también va a aumentar de tejido graso, entonces si vemos que se está excediendo mucho o está aumentando
bastante más de lo que pretendemos semanalmente, es que nos estamos excediendo y hay que bajar las calorías y así. Pero de ninguna manera podemos pretender, cuando el objetivo es aumentar la masa muscular, estar en un proceso de déficit calórico, bien, con restricción de calorías, con relación a la que estimamos que gasta, porque de esa manera no solo va a perder grasa, sino que va a perder músculo y no vamos a generar adaptaciones. Nosotros, para mejorar la fuerza, tenemos que generar adaptaciones musculares. Para el movimiento es analgésico, pero si están en déficit calórico, parte de nuestro trabajo se va a ver perjudicado porque no van a poder aumentar la masa muscular. Bien, luego de todos estos cálculos, sí, obviamente hay que calcular cuántas de las necesidades corresponden a la ingesta de hidrato de carbono, grasas, proteínas y contemplar también vitaminas, minerales y demás. Para calcular el índice de masa, el índice, perdón, metabólico en reposo, se utiliza la fórmula de Harris-Benedict, una fórmula antigua, pero que realmente se sigue utilizando con algún margen de error, como todas las fórmulas, pero que bastante, dentro de las que hay, es bastante precisa. Se cree que sobreestima un poco el índice metabólico de reposo en un 10%. Recuerden que esto hay que multiplicarlo por el otro coeficiente que viene después. Cambian algunos de los números si la fórmula la aplicamos en hombres o en mujeres. Bien. Bueno, acá hay que contemplar el peso, la talla, la edad expresada en años para tener, por ejemplo, en un ejemplo acá de un varón de 34 años que mide unos 70, 65 kilos, un gasto de índice metabólico de reposo de casi 1579, casi 1600 calorías. Bien, dijimos que esto había que agregarle, anexarle el, el, el gasto que genera su vida, su rutina. A ese número habrá que multiplicarlo por 1.2 en caso de que el sujeto tenga una vida muy sedentaria, se encuentra casi siempre o siempre en reposo, en cama. Se suele dar mucho en ancianos, personas que por ahí tienen restringida la movilidad. Bien. Por 1.4, 1.5 si la actividad que realiza es exclusivamente sedentaria, como trabajar siempre sentado, con poca o ninguna actividad. Por ejemplo, se suele dar en los empleados de oficina esto mucho. Bien. Después podríamos agregar que hay que multiplicarlo entre 1,6 y 1,9 si trabaja sentado pero con muchas caminatas ocasionales, actividades de pie, por ejemplo, estudiantes que van, vienen, si trabaja predominantemente parado, vienen 1.8, 1.9, como le dijimos, amas o amos de casa, comerciantes, como vendedores, vendedoras, camareros, camareras, bien, y ya por un valor un poco más grande, más alto, como 2, si el trabajo que se realiza es, por ejemplo, la construcción, agricultores o atletas de élite que tienen 3 turnos de entrenamiento, ¿no? Que ya es muy grande el gasto por el ejercicio. Y ahora sí, después sumamos todas las calorías y, bueno, dividimos 7 para tener el gasto calórico real de este sujeto. Y, bueno, repetir un poco lo que habíamos dicho. Superávit si quiero aumentar masa muscular, que también voy a aumentar grasa, y déficit calórico si quiero reducir tejido adiposo, sabiendo que también voy a perder un poco de masa muscular. ¿Cuándo no se da esto? Bueno, si el sujeto es sedentario, nunca entrenó la fuerza y empieza a entrenar y no está en superávit calórico, está más o menos, gasta lo mismo que consume, puede aumentar la masa muscular sin necesidad que aumente la grasa porque es un sedentario, o sea, al principio. Pero si es una persona que más o menos ya entrenó un poquito, ya esto no se da. Estoy en superávit y aumento la masa muscular si estoy en superávit, pero también aumenta la grasa. Bien, si no estoy en superávit, no voy a aumentar la masa muscular. Entonces tenemos una división de los nutrientes en macro y micronutrientes, y después tenemos otra sustancia esencial, ¿no? Como es el agua. Los macronutrientes incluyen las proteínas, los hidratos y las grasas, y los micro, las vitaminas y minerales. Ya vemos una imagen de proteínas acá, todas derivadas de animales o animales propiamente dichos, muertos, ¿no? Bueno, pollo, no sé, pescado, carne vacuna, lácteos derivados de los lácteos, huevos, ¿bien? Esas son las proteínas de origen animal, ¿no? En términos generales. O los alimentos que más proteína aportan de origen animal. Después tenemos los alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, como las legumbres, garbanzos, lentejas, frutos secos, nueces, almendras, demás. Eh, que hay una distinción entre estos dos que la vamos a ver un poquito más adelante. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Existen 20 aminoácidos. Una proteína tiene alrededor entre 100 y 200 aminoácidos. Y como ya dijimos, tenemos proteínas de origen vegetal y de origen animal. Solo asimilamos aminoácidos y no proteínas completas, ¿no? Sino que las vamos rompiendo y las vamos asimilando como aminoácidos. El organismo no distingue si estos aminoácidos vienen de proteína de origen animal o vegetal. Las proteínas de origen animal son más grandes, más complejas, en general tienen más cantidad y diversidad de aminoácidos,
Muchos de estos aminoácidos son esenciales. Esenciales quiere decir que el organismo no los puede producir, sino que necesita una fuente exógena para tenerlos, para abastecerse. Estos aminoácidos esenciales son capaces de a partir de ellos producir los no esenciales. Bien, hay 8 esenciales, 8 o 9 esenciales, y después el resto son no esenciales. O en alguna etapa de la vida son esenciales o semiesenciales porque se necesitan en mayor cantidad. A partir de los esenciales podemos producir los no esenciales. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay otra variable que es el valor biológico, que tiene que ver con cómo asimilamos los aminoácidos, de qué calidad sean, que obviamente es mayor en los productos o alimentos de origen animal que los de origen vegetal. De todos modos, con los de origen vegetal se pueden reunir las características, o nos podemos abastecer de los aminoácidos necesarios para, para cumplir con las necesidades. Bien, vamos a ver algunos aspectos. Combinado adecuadamente, entonces, distintas proteínas vegetales, no en el mismo plato, sino que a lo largo del día se cumplen estos objetivos, donde podría haber alguna proteína de origen vegetal en algún alimento está disminuida, un aminoácido, pero otro alimento vegetal tiene más de ese aminoácido, bueno, se complementan, ¿no? Y mejoran la calidad biológica del alimento. El único problema de las dietas vegetarianas no es tanto, porque normalmente consumen huevos y lácteos, pero de las dietas veganas, que no consumen ni huevos ni lácteos ni animales, sí se dan la vitamina B12 que se tienen que suplementar, bien, es obligatorio, y verificar cada tanto los valores de hierro, ¿no? Un mineral importante que suele haber déficit en las dietas mm, veganas que por ahí no están bien controladas, pero el B12 es obligatorio la suplementación. Algunos datos, bueno, podríamos decir que esto es relativo, pero en un orden preferible de más sano a menos sano, o más saludable podrían ser, todo depende de la procedencia también, ¿no? Pero los huevos de gallinas criadas en libertad, que van comiendo del pasto, que no están en jaula y demás, serían los más favorables, de alguna vez un valor biológico altísimo, bien, aminoácidos de mucha calidad, seguido por los pescados, las aves, y ya cada vez peor empieza a ser lo que son las carnes rojas, carnes de vaca, de cerdo, ¿no? Y los lácteos es una pregunta porque, bueno, tiene buena calidad desde el punto de vista del aminoácido, es un buen aminoácido, es muy anabólico el lácteo, pero bueno, está empezando a tener algunos estudios que indicarían que no es tan bueno ni para el calcio, que no es tan bueno, como es tan anabólico, también podría despertar o ser una variable más que explica despertar cuestiones vinculadas como puede ser alguna célula un poquito ahí cancerígena, ¿no? Por lo cual, bueno, todo con tres signos de preguntas, ¿no? También entender que muchas de las proteínas de origen animal vienen acompañadas de grasas saturadas que en un contexto inadecuado, una persona, un contexto inadecuado sería un sedentario, una persona que no se mueve mucho o que está consumiendo más calorías provenientes de los ácidos grasos saturados, podrían tener complicaciones como las que aparecen en la diapositiva, ¿no? Eh, Aparecer enfermedades cardiovasculares y demás. Bien, bueno, lo que les había dicho, esto ya lo dije. La función de las proteínas es regeneradora, tiene que ver con formar perdón, de los aminoácidos, es regeneradora, tiene que ver con formar a partir de aminoácidos nuevas proteínas en los tejidos celulares. El músculo tiene una alta proporción de proteínas, es decir, tiene muchos aminoácidos. Eh, Tiene que ver con reponer enzimas y hormonas. Le dije que había 9 aminoácidos esenciales que no pueden ser producidos por el organismo, sino que necesitan de una fuente exógena, necesitamos comerlos, bien, para tenerlos. Estos tres primeros, leucina, isoleucina y valina, la leucina es el más importante aparentemente como señalizador o inductor de la hipertrofia, pero estos tres, leucina, isoleucina y valina, se consideran aminoácidos ramificados, se encuentran muy presentes en el músculo y son muy importantes. Bien, eh, los no esenciales se pueden producir a partir de los esenciales. Acá tenemos esenciales, no esenciales, pero dentro de los no esenciales, estos que aparecen acá con el asterisco son semiesenciales. Por ejemplo, la histidina en alguna etapa de la vida, de la infancia, se lo considera esencial. La glutamina, si hacemos mucho ejercicio, puede ser más esencial. Pero bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, son estos de acá. En cuanto al valor biológico, se refiere a la cantidad de proteínas en un alimento que pueden ser asimiladas y aprovechadas por el organismo. Entonces, fíjense esta tablita, donde podemos ver que la leche materna para un niño es de un valor biológico de 100, ¿no? Lo mismo para el huevo
y así empezamos para abajo, ¿no? Las carnes, los pescados, la leche, empieza a disminuir este valor biológico de más a menos calidad. En cuanto a los requerimientos proteicos, se recomienda entre 40 y 60 gramos de proteína al día para un adulto sano. La Organización Mundial de la Salud recomienda 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal por día como una recomendación estándar para la persona que no hace nada. Bien, esto ya debería actualizarse y es más elevado actualmente. Pero bueno, sepan que si pesa una persona 60 kilos, tendrá que consumir un poco menos de 60 gramos, bien, ya que si fuera 1,0 será de 60. Pero bueno, hay distintas etapas, como el crecimiento, embarazo, lactancia, personas que entrenan, que van a necesitar mucho más gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal por día que las que recomiendan ahí en la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, por ejemplo, esta tablita de una investigadora inglesa, población general, deportistas de resistencia 1,2, 1,4, deportistas de fuerza. El objetivo es perder peso, ganar peso. ¿Por qué? Pues si yo quiero perder peso y estoy en déficit calórico, porque es la única manera de perder peso, tengo que aumentar las proteínas para perder lo menos posible de masa muscular y tengo que entrenar. Si encima que estoy en déficit calórico voy a perder músculo y voy a perder grasa a la vez, no consumo mucha proteína, voy a perder más músculo. Bien. Si quiero ganar peso y ganar las expensas de masa muscular, también tengo que tener mucha proteína. Ahora hablamos un poquito de los hidratos de carbono. La clasificación tradicional se basa en base a la complejidad de la molécula y lo divide en mono, disacárido y polisacárido. Los monosacáridos son los azúcares simples, glucosa, fructosa, por ejemplo. Los disacáridos y eh, los disacáridos, lactosa y demás, los polisacáridos van desde 10 hasta cientos de monosacáridos todos juntos. Por ejemplo, muchas glucosas juntas forman glucógeno. El glucógeno se almacena en el músculo y en el hígado. Bien, en sangre tenemos la glucemia, que es la glucosa en sangre. Estas tablas no son del todo correctas, pero con los principios pedagógicos y que quiero que entiendan, entendiendo que van a ser kinesiólogos, bueno, creo que es más que suficiente. Entender que por ahí los monosacáridos, los principales representantes son la glucosa, la fructosa, que se encuentran en las mieles, en las frutas, en bebidas azucaradas, y que están disponibles a corto plazo. ¿Por qué? Que son hidratos asimilables, que el cuerpo los puede asimilar. ¿Por qué a corto plazo? Porque se digieren muy rápidamente y los tenemos en sangre rápidamente. Algo parecido pasa con los disacáridos, ¿bien? Y ya cuando pasamos a tener moléculas más complejas, los oligosacáridos, están a mediano plazo y ya los polisacáridos, como el almidón y demás, se encuentran disponibles a largo plazo. Bien, la papa y demás tengo que digerirla más. Finalmente tenemos otros que no son asimilables, pero que pueden aportar mucho, como vemos en esta diapositiva que continúa acá, la fibra, ¿no? Que si bien es una sustancia inerte, baja el índice glucémico del alimento, no es digerible, pero tiene un rol importante en el funcionamiento y regularidad del tránsito gastrointestinal, en la prevención también de algún tipo de cáncer, ¿no? Sobre todo de colon y demás. Si bien esto no es del todo correcto, a los hidratos de carbono simples se los suele asociar con que causan un marcado y rápido aumento de la glucosa en sangre, ¿bien? Con disparados posteriores de insulina en sangre también, para que baje la glucosa de los valores superiores a los que se registran como estándares y como normales en la sangre de glucemia, ¿no? De glucosa. Suelen ser alimentos muy dulces, generalmente son poco nutritivos, tienen poca densidad nutricional. Aportan calorías, aportan hidratos, pero no vienen acompañados de vitaminas, minerales. Se digieren completamente y bueno, se les asocia mucho, entre comillas, con las caries, ¿no? Los hidratos complejos son de digestión y absorción completa, pero es más lento, no producen una respuesta de la glucosa tan exponencial, tan marcada y de la insulina, y son más nutritivos normalmente. ¿Bien? Y lo de la fibra ya lo nombré. Entonces la función principal de los hidratos es, bueno, primero principal forma parte de la estructura de la célula, ¿no? Las membranas plasmáticas, es el combustible más eficiente, bien, para la actividad muscular. Ustedes vieron que los sistemas energéticos de resintesis ATP, por ejemplo, la glucólisis citosólica, glucólisis rápida o glucólisis anaeróbica láctea, que es todo lo mismo, se abastece esa resintesis ATP a partir de la glucosa, ¿no? Del hidrato de carbono. Pero también la vía mitocondrial o oxidativa, existe la glucólisis lenta o aeróbica, y también puede entrar en el ciclo de Krebs. Y además, varios intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs necesitan de la glucosa, así que si quiero oxidar o utilizar ácidos grasos para la resíntesis de ATP,
También voy a utilizar glucosa en el ciclo de Krebs. Y aparte es el combustible del sistema nervioso. ¿Cuánto hidrato de carbono tengo que consumir? Bueno, en gramos por kilogramo de peso corporal por día va a depender un poco del nivel de actividad del sujeto, ¿no? Tendrá que consumir más cuanto más actividad física haga, ¿no? 1 o 2 horas por día, entre 6 y 7 gramos por kilogramo de peso corporal por día. Otra clasificación que ya hemos nombrado, la del índice glucémico del alimento, que mide el efecto de los alimentos sobre los niveles de azúcar en sangre. Una clasificación que va de 0 a 100 establece que menor o igual a 55 es bajo, 56 a 69 es medio y más de 70 o igual es un índice glucémico alto. Fíjense, en el eje de las abscisas de la Y, en el eje horizontal de las X, tenemos el tiempo y acá la glucemia, la glucosa en sangre. Un alimento de alto índice glucémico, ¿qué hace? Aumenta mucho la glucosa en sangre muy rápidamente y después cae abruptamente. Un alimento de índice glucémico más moderado, más bajo, bien, lo que hace es no la eleva tanto y va más paulatinamente descendiendo la glucosa en sangre. Si la elevo muy rápido y desciende muy rápido, tengo un problema. Probablemente me va a dar hambre rápidamente, porque de vuelta vuelvo a estar con la glucosa baja. Primer punto. Segundo punto, como el organismo entiende que la glucosa está por arriba de los niveles normales, tiene que liberar insulina y hacer que la glucosa salga del torrente sanguíneo para que la circulación no sea tan lenta, ¿no? Para que el fluido sea, la circulación de la sangre sea más fluida. Entonces, ¿dónde la mete? Bueno, si hemos hecho actividad física y hemos utilizado el glucógeno muscular, si hemos vaciado un poco la reserva de glucógeno hepático para mandar glucosa a la sangre, lo primero que hace el organismo es, bueno, mandar esta glucosa que ingerimos al hígado y al músculo como reserva de glucógeno, ¿bien? Mucha glucosa forma glucógeno. Ahora, si es muy alta la ingesta de glucosa, de hidrato de carbono, si no tenemos necesidad de rellenar los depósitos de glucosa porque no los vacíe nunca, no hice actividad, no quedan muchas vías y hay que sacarla de la sangre. Así que lo que suele ocurrir, si bien es un proceso complejo, no es tan simple que ocurra, puede pasar un proceso que se llama lipogénesis de novo. La lipogénesis de novo es la generación de la génesis de lípidos, a partir de glucosa generar nueva grasa. Y lo que hace el cuerpo, bueno, lo pone acá a los costaditos del cuerpo, en las piernas principalmente. El hombre se dice que tiene más forma de manzana, suele almacenar más en la zona central del cuerpo, bien, traducción en la panza y en los flotadores, y la mujer suele tener más forma de pera, bien, en general tienen mayores depósitos de grasa en las caderas, bien, a diferencia del hombre. Un concepto mejorador de esto del índice glucémico es el concepto de carga glucémica, que incluye el índice glucémico, pero también la cantidad de hidrato de carbono que ingerimos en gramos. Entonces, la carga glucémica se clasifica de 0 a 10 baja, de 11 a 19 media y más de 20 alta. Puede pasar, como en la tabla que aparece acá, que tenemos un alimento, el índice glucémico del alimento, el tamaño de la porción, los gramos de hidrato que aporta esta porción y la carga glucémica, ¿bien? Entonces, fíjense, alimentos de índice glucémico alto, por ejemplo, aparece la sandía acá, ¿bien? Tiene el índice glucémico alto porque es más de 70, 72, pero una porción de sandía de unos 120 gramos en una porción grande aporta solo 6 gramos, ¿bien? De hidrato de carbono, es decir, muy poquito. Entonces, si hacemos, como habíamos visto en el ejemplo anterior, hacemos, perdón, 72 de índice glucémico por los 6 gramos, dividido 100, eso me da que esta porción de sandía, por más que es un alimento de alto índice glucémico, como tiene poco hidrato, porque es casi todo agua, tiene una carga glucémica muy baja, de 4. Vimos que 4 era una carga glucémica baja. Bien, entonces, un alimento de alto índice glucémico puede tener una carga glucémica no tan alta. Aparte, el índice glucémico de los alimentos varía mucho, bien, por muchas variables, no sé, por ejemplo, la fruta es de alto o bajo, bueno, depende qué fruta, cuanto más dulce, más madura sea, más índice glucémico tiene, cuanto más verde esté, menos índice glucémico. Las pastas son de alto índice glucémico, bueno, depende cuántas pastas comamos para la carga glucémica, siempre comemos de más y la carga es alta, pero también depende del nivel de cocción, si está eh, una pasta muy pasada de alguna manera, tiene un índice glucémico mucho más alto que una pasta ahí nomás, ¿no? Entonces, nunca comemos un solo alimento y pensamos en el índice glucémico. Siempre
se combina alimentos, ¿no? Comemos alimentos de índice glucémico alto, bajo, medio, y lo ideal sería combinar, ¿no? Si vamos a ingerir algún alimento de alto índice glucémico, de alto índice glucémico, estaría bueno comer antes una ensalada o algo de bajo índice glucémico, ponerle vinagre como una ensalada para bajar, llenar un poco el estómago, que no esté tan vacío, que no se eleve la glucosa tan rápidamente, que sea una digestión un poco más lenta, ¿bien? Hay distintas estrategias para que pase eso, ¿bien? O combino alimentos de bajo con los de alto, como para que no sea una carga tan alta de glucemia. Bueno, entonces tendremos alimentos que pueden ser de inicio glucémico bajo, de carga glucémica alta y viceversa, ¿no? Depende las tablas, la cocción y muchas variables más. Vamos con las grasas. Se las clasifican saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. Las saturadas son las sólidas a temperatura ambiente. La mayor parte procede de productos animales. En ejemplo, se ve mucho en mantecas, quesos, grasa de la carne, confitería en general. Se asocian con que aumentan el colesterol total y el colesterol malo, el low density lipoproteína, el colesterol bajo en lipoproteína. No se recomienda más de un 10%, las monoinsaturadas suelen recomendarse un 12%, más o menos parecido al anterior, pero las fuentes más ricas serían los aceites de oliva, las avellanas, almendras, aceitunas. Y acá estas pueden estar vinculadas como una variable más, porque otra variable muy importante es el ejercicio y otra más importante es la cuestión genética, no solo el alimento, no es directo. Podrían reducir también de alguna medida el colesterol, ¿bien? Pero no es la variable más importante, sin duda. Las grasas poliinsaturadas, aceites vegetales, pescados azules, reducirían el colesterol o ayudarían, ¿no? 10% de la ingesta, y después los grasos ácidos esenciales, que son dentro de estos poliinsaturados y que no se elaboran en el cuerpo y tenemos que producirlos. Son el omega 3 y el omega 6, que tenemos que tener un equilibrio de estos dos. El omega 3 se divide en EPA y DA, y bueno, entre otras variables, un buen consumo de estos omegas podría favorecer algunas cuestiones vinculadas con la salud, como las que ven en pantalla. Algo parecido podría ocurrir con el omega 6, ¿bien? O con equilibrio entre estos dos omegas. Y por último, los peores de los ácidos grasos, que son los trans, bien, que deberíamos tener una ingesta cero o de 2%. Actualmente vemos muchas más, bueno, gracias a la ley que se aprobó, ya las etiquetas de las gaseosas y de muchos productos informan que tienen mucha azúcar, informan si tienen ácidos grasos trans y demás, ¿no? Si tienen mucho sodio. Bueno, otra gráfica que no es del todo correcta, pero a fines pedagógicos y prácticos nos sirve para entender que si queremos hablar de agua, minerales y vitaminas, estamos hablando de frutas y verduras principalmente. Al hablar de proteínas tenemos que referirnos carnes, pescados, huevos, hojas, lácteos, ¿bien? Grasas, aceites, manteca, hidrato de carbono, tenemos, bueno, pan, papas, harinas, azúcar, ¿no? Los más simples y los más complejos. Y esto ya más teniendo que ver por ahí con el entrenamiento, con las sesiones de kinesiología, piensa que pueden tener un paciente con una rehabilitación de cruzado, ¿no? Y que de alguna manera eh, tengamos sí o sí que aumentar la masa muscular durante mucho tiempo. Bueno, acá tenemos algunos tips o futuros tips para todas estas cuestiones, ¿no? Para maximizar los resultados de entrenamiento, entonces, deberíamos seguir un plan de alimentación que permita hacer frente a la carga del programa de entrenamiento, que genere una respuesta hormonal que favorezca las reacciones anabólicas, ¿bien? Y reduzca el catabolismo, ¿bien? Y favorezca el anabolismo, ¿bien? Los principales factores nutricionales a tener en cuenta es un balance energético positivo, consumir más de lo que se gasta, una ingesta de proteínas adecuada, un óptimo aporte de nutrientes en relación con estos entrenamientos que hacemos de fuerza o en rehabilitación. Un programa o el programa destinado al aumento de la masa muscular debería comenzar por el desarrollo de un plan de fuerza adecuado conjuntamente con un adecuado plan de alimentación, que obviamente siempre es mejor si estamos en un trabajo transdisciplinar o interdisciplinar. El interdisciplinar, cada profesional se hace cargo de su parte. Y el transdisciplinar, que me parece muy superador y mucho mejor, todos los profesionales saben de todo, pero siempre hay como un especialista de cada uno. Pero cada especialista atraviesa su propia disciplina, ¿bien? Soy kinesiólogo deportivo y sé de entrenamiento deportivo. Soy kinesiólogo deportivo o soy kinesiólogo y sé de nutrición, ¿bien? No es que no sé nada de nutrición, porque el cuerpo es un todo, es una cosa integral, ¿bien? Deberíamos abordarla de esa manera. Entonces necesitamos
todas estas cuestiones, tenerlas en cuenta y trabajarlas transdisciplinarmente, sentarnos a discutir todos juntos, sabiendo que hay por ahí un especialista, pero que todos podemos aportar en todas las áreas. Bien, un balance energético positivo, recuerde, genética, descanso, entrenamiento, alimentación, todo esto para mejorar. Se recomendaba estimar el gasto energético y aumentar entre 200 y 500 calorías más por día, y ir viendo y controlando que no aumente mucho de peso, bien, para garantizarnos que está aumentando la masa muscular y no tanto la grasa, aunque también va a aumentar un poco. Tener una ingesta adecuada de hidratos de carbono me va a favorecer para que el entrenamiento sea de mayor calidad, porque tengo la energía disponible, y además favorece hormonalmente algunas señalizaciones vinculadas con la hipertrofia. Fíjense que estas son tablas más actualizadas de requerimientos proteicos de gramos por proteína, gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en función del deporte, ¿no? Eh, yo diría que lo más entre 1.2 y 1.6 es una ventana súper segura para todos y todas, y nada, y es muy favorable para la síntesis proteica, ¿bien? 1.2, 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿no? Del sujeto. Obvio, si la persona tiene mucho sobrepeso, obesidad, no se calcula así, bien, porque si no son valores muy altos. Se estima diferente, no por gramos por kilogramo. Bueno, el entrenamiento de fuerza no se caracteriza claramente por, si hago una sesión de fuerza, no gasto tantas calorías, no oxido tanta sustrato, ¿bien? No hay un gasto calórico tan alto en el entrenamiento de fuerza. Pero ¿qué hay? Sin embargo, cuando termina el entrenamiento, sí aumenta mucho las necesidades, aumenta mucho la síntesis proteica, y entonces tengo que favorecer ese nuevo escenario, ¿no? Ahora explico la gráfica, veamos acá. La necesidad de proteína extra en la dieta deportista que tenga fuerza podría ser consecuencia de aumentar la síntesis proteica post-entrenamiento, ¿bien? Y también para arreglar el daño ocurrido por el entrenamiento. Recuerden que el entrenamiento es catabólico, rompe microscópicamente muchas proteínas. Acá tenemos en este eje la síntesis total proteica, miligramos por kilogramo por hora, y acá tenemos la dieta, la cantidad de gramos de proteínas que ingieren, dos grupos. Acá en cuadriculado, en medio mm, celeste, supongamos, y medio en amarillito claro, en amarillo unos deportistas que entrenan fuerza, y acá sedentarios, que le cambian la dieta. Entonces vieron cómo aumentaba la síntesis total proteica. Y podemos ver que los que entrenan la fuerza, si aumentamos de 0.8 gramos por kilogramo de proteína a 1.4, significativamente aumenta la síntesis de proteína. También aumenta significativamente si ingerimos 2.4 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína comparado a 0.8. Bien, ahora, entre 1.4 y 2.4 las diferencias no son significativas. En el caso, lo mismo ocurre para los que no entrenan. Hay leves diferencias, pero no son significativas. Es decir, parece que hay como un límite, ¿no? Tenemos que aumentar la ingesta, pero esto tiene que ser adecuado a las demandas, a las necesidades, y pareciera que consumir más de 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal por día ya no sería necesario, ¿bien? Siempre hablando de población joven no, población sana, ¿no? Población con patologías renales y demás, habría que ver alguna consideración. De todos modos, no encontré nada que contradiga la ingesta tan alta de proteínas como algo malo. Después hay que ver qué proteína comes, ¿no? Obviamente, si viene acompañada de mucha grasa, será malo. Si no haces actividad, no tiene sentido y será malo. Hay que ponerla en contexto de la proteína, depende de la edad y demás, ¿no? Bueno, recuerden que el músculo está produciendo simultáneamente síntesis y catabolismo, y que aumentará de tamaño o reducirá de tamaño en base a este balance que se den las proteínas, ¿no? Entre la ingesta y el gasto. El balance entonces neto de proteínas se vuelve más positivo luego el ejercicio. El ejercicio en sí es catabólico, se paraliza la síntesis, pero posterior al ejercicio hay un pico de síntesis proteica de más de un 100%, ¿bien? Que dura varias horas. Ahí es el momento donde tenemos que abastecer, son como las ventanas de oro, el momento importante que antes decía que duraba las 2 primeras horas, pero se sabe hoy que en 6, 8 horas tengo tiempo para consumir. Obviamente creo que lo ideal es consumir en esas 2 horas posteriores, ¿bien? Explico. Si un paciente va a entrenar y después tiene el almuerzo, ni me preocupo. Va a rehabilitarse y después tiene el almuerzo, ni me preocupo tanto.
Lo mismo, si va a la tardecita tarde y después tiene la cena, tampoco. Ahora, si va a la mañana temprano, desayunó mal y todavía no es cerca del almuerzo, yo le recomendaría que consuma algo después de la sesión de kinesiología o después del entrenamiento. Lo mismo si va a la tarde, bien, en la merienda, tiene que tener por lo menos 20 gramos de aminoácidos, lo que coma, y unos mm, 35 de hidrato de carbono, bien, mínimo. Y eso se da, por ejemplo, ¿no? Después voy a dar algunos ejemplos que no tienen mucho sentido, pero se da si consume yogur con cereales, no sé, medio litro de leche, nadie va a tomar medio litro, pero bueno. Después verán, se puede comer un sanguchito de jamón y queso que tiene embutidos y no es saludable, pero reúne los 35 gramos de hidrato y los 20 de aminoácidos, ¿no? Más allá de que aporta grasa también. Las necesidades de proteínas no pasan solo por un valor total diario a alcanzar, sino que otros factores son importantes, por ejemplo, el tipo de proteína, el aminoácido consumido y el momento en que se consume. Fíjense acá, síntesis de proteínas medida por un aminoácido que es la fenilalanina. Tenemos la síntesis, el catabolismo y el balance entre la síntesis y el catabolismo en tres grupos. Grupo placebo, grupo placebo puede entrenar, ¿no? Grupo que consumía aminoácidos mixtos y grupo que consumía aminoácidos esenciales. Mixto es una combinación de ambos. La síntesis proteica se ve mucho más, significativamente más elevada en los grupos que consumían aminoácidos que en el placebo. El placebo lo tiene la síntesis elevada, sí, porque terminaron de entrenar y les dije que era un estímulo. Ahora, ¿qué pasa con el catabolismo? Está mucho más elevado en el grupo que, que consumía placebo, es decir, que no consumía nada de aminoácidos. Y el balance neto en esta relación es positivo tanto en el grupo que consumía aminoácidos mixtos como en el grupo que consumía aminoácidos esenciales. Bien, entonces, de ahí que sea importante, ¿no? La adición de un estimulante, como los hidratos de carbono, estimulan la insulina, bueno, puede ser una vía de señalización importante para la hipertrofia. Combinar hidratos de carbono con aminoácidos parece el escenario ideal. Y fíjense acá, también medido con este aminoácido. Reposo estoy en catabolismo. Reposo, pero consumo aminoácidos estoy en síntesis. Ejercicio físico, estoy en catabolismo. Ejercicio físico de aminoácidos, estoy en síntesis mucho más potenciada con relación al ejemplo anterior. Si bien suplementarse parece una estrategia buena para deportistas de élite y demás, sepan que con el entrenamiento, con la alimentación por medio de los alimentos, se pueden reunir los requisitos diarios de cualquier persona. Para un deportista de élite, para acelerar los tiempos y no estar todo el día comiendo, le vendría bien una suplementación de whey protein, creatina y demás. Pero para un sujeto que no es tan la elite, no tendría ninguna de esas necesidades. Hay alimentos también, como puede ser la leche, que les dije que tiene una calidad en los aminoácidos muy alta, por ahí no es un alimento saludable, pero es económica y efectiva, por lo menos desde el punto de vista de anabolismo y de síntesis proteica. Bien, después habría que ver, por ejemplo, si hay lo que les dije a otro grupo, no sé si ustedes también, si hay un tumor ahí medio incipiente con potencial de crecer, o si la persona está cursando un cáncer, no le daría leche nunca porque es recontra anabólica. Bien, entonces no tendría sentido. Fíjense que tanto los hidratos como los aminoácidos estimulan la síntesis, bien, pero la combinación de ambos la estimula más. Posterior o una hora posterior, cualquiera de las tres variables, acá consumían aminoácidos y hidratos de carbono, estimulaban la síntesis de proteínas, bien. Acá comparaban un grupo que entrenaba fibras tipo 1, fibras tipo 2. Entrenaban, un grupo consumía proteína y otro hidrato. Bueno, hipertrofiaban más los que consumían proteínas que los que consumían hidratos. Bien, tanto fibras tipo 1 como fibras tipo 2. Acá compararon dos tipos de suplementos de proteína. El whey protein, la proteína de suero, y la caseína. Mejoraban más lo que consumían proteína de suero, la masa magra, y disminuían más la grasa, la masa grasa. Pero la caseína puede servir para los que consumir antes de ir a dormir. Como la digestión es más lenta, no estás, se va digiriendo más lento, siempre tenés a disposición durante las 8 horas que uno debería dormir, 8, 7, 7, 9 horas, eh, que uno debería dormir, siempre tiene a disposición aminoácidos. Para eso serviría la caseína, ¿bien? Igual no vamos a hablar de suplementos, pero nombro algunas cosas. Por ejemplo, muchos suplementos para bajar de peso. La realidad es que para bajar de peso hay que estar en déficit calórico, si no, no se va a bajar. Y estos supuestos suplementos, fíjense que en esta revisión, que es un poquito vieja, que evalúa la calidad, la seguridad, la eficacia,
Fíjense la eficacia. Ninguno tiene eficacia para bajar de peso, salvo este que tiene eficacia presente. Pero es la combinación de efedrina y cafeína, es decir, que no tiene ningún tipo de seguridad y se desalienta el consumo. De hecho, es doping en un deporte. Y aparte consumimos efedrina, vamos a estar totalmente estimulados y excitados. Claro, vamos a bajar de peso porque vamos a ir de acá para allá en la facu, estarían moviéndose sin parar y preguntando todo el tiempo. Pero ahí nos vendría bien un poco de efedrina para exaltarnos. Bueno, pero en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? El sentido es generar un déficit calórico, el té verde podría tener alguna investigación por ahí dando vuelta, pero bueno, no, nada parece servir. Lo que les decía, ¿no? Hay que reunir posterior al entrenamiento de la fuerza, unos 35 gramos de hidrato y 20 de proteína de alta calidad. No doy acá, después pueden elegir de un montón de alimentos, pero ¿dónde se consigue esto? Bueno, por ejemplo, un poquito más de medio litro de leche o de yogur, lo tenemos justito. En un sanguchito también lo tenemos, de jamón y queso. Pero si consumimos solo banana y una barra de cereal, que no sea una barra de cereal exclusiva de proteína, tenemos hidratos pero no tenemos proteína, no sirve. Lo mismo que si comemos turrón. Entonces, la recomendación, bueno, digo, bueno, no, comete un turrón y comete no sé, unos huevos cocidos, bueno, tampoco es una combinación eh, por ahí cómoda o rica para el paciente, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y para eso tienen que leer un poquito de las tablas de alimentos para ver qué hay que hacer. Entonces, repetimos, calculo el índice metabólico de reposo, le sumo el gasto diario de energía, le sumo el gasto energético, sumo todo eso y después veo si tengo que aumentar la masa, genero superávit, si tengo que disminuir, genero déficit. Y ahí calculo, dentro de ese superávit o déficit, cuánto de hidrato, cuánto de proteína y cuánto de grasa. Fíjense una tablita del índice metabólico de reposo para hombres y mujeres de distintas edades, lo que habíamos visto, el factor multiplicador de distintos estilos de vida. Y fíjense esto, ¿no? Como la actividad física en sí, pero eso va aparte, porque si bueno, yo hago una hora todos los días en el gimnasio o todos los días hago caminar una hora, bueno, en sí, por ejemplo, una hora de caminata, 150 calorías, no existe, no es nada, ¿bien? En el recuento total no es nada. Del gasto calórico de la actividad física, si bien obviamente mejor tener un gastito extra que no tenerlo, eh, porque si no, imagínense una persona que no entrena y come 3.000 calorías, pero gasta 3.000. Bueno, mantiene el peso. Si sigue comiendo 3.000 y ahora agrega estas 200 calorías de caminata por día, bueno, ya va a tener un gastito extra de calorías. Si sigue comiendo lo mismo, va a generar un déficit, ¿bien? No es que no sirva, sirve más por los beneficios que trae la masa muscular con la salud. La masa muscular también aumenta el índice metabólico de reposo, ¿bien? El ejercicio físico de este estilo gasta calorías en el momento y aparte genera un montón de adaptaciones cardiovasculares que ya vimos y que tienen beneficios para la salud. El gasto calórico de los ejercicios se mide en MET. El MET es un miliequivalente metabólico que se relaciona con el consumo de oxígeno que demanda la actividad. Entonces se la ha clasificado en suave o baja, moderada y alta en función de los MET que se utilicen, 3 entre 3 y 6 y más de 6. ¿Cómo estimamos o una manera de estimar el costo energético? Es los MET de la actividad por el peso corporal por la relación del tiempo en minutos dividido 60, no sé. Imaginémonos, ahora vamos con un ejemplo. Salió a caminar a 5,6 kilómetros por hora, pero un ritmo rapidito, caminaba rápido. Esto tiene un MET de 3,8. Entonces pongo acá en esta fórmula, pongo 3,8 por, pesaba 70 por 70, por, ¿cuánto caminó? 30, cc, una hora, 60 dividido 60, 1. Entonces, 1 por 70, 70, 70 por 3,8, que eran los MET de esta actividad, y tengo el costo energético para esta actividad. Siempre van a ver que en todas las actividades es muy bajo el costo energético comparado al recuento total. Por ahí hice un ejercicio, estoy súper contento y salí de ahí, me comí el sanguchito ese y ya recuperé las calorías y más. Bien, pero bueno, tiene distintos gastos calóricos, distintas actividades medidas en MET, ¿no? Obviamente dormir no gasta nada, bien, 0,9 y así. La demanda de hidratos que se asocian a las personas tienen que ver con el peso corporal y con la actividad física. Las proteínas, bueno, este es un valor, dijimos entre el 1,2 y 1,6. Las grasas caen por defecto a partir de estas cantidades, ¿no? Ya los hidratos tienen grasa, la proteína tiene grasa, y bueno, normalmente se cumplen estas necesidades, habría que ver los omega 3 y omega 6. Los minerales y vitaminas están más en las frutas y verduras, ¿bien? Y acá tenemos una lista de distintos alimentos, cuánto aportan de hidrato, de proteína y de grasa cada una de las columnas. Habrá alimentos como los huevos, por ejemplo, los quesos. Un queso aporta proteína y grasa,
bien, grasa no tan buena. El huevo aporta proteína y grasa, una grasa más buena, si el huevo, la gallina fue criado bien, ¿no? Entonces, cada alimento aportará alguna de estas cuestiones, ¿no? Bueno, así que, por ejemplo, calorías vacías, una gaseosa. Aporta hidrato, pero no aporta ni proteínas, ni grasas, es de alto índice glucémico bastante alto, son calorías vacías, ni minerales ni vitaminas, ¿bien? Se puede tomar, sí. ¿En qué contexto? No afectará lo mismo tomarse un vaso de coca o un litro de coca para un deportista que para un sedentario que esté sentado mirando tele todo el día. No es lo mismo. Por eso cuando dicen, no, la coca es mala. Bueno, ¿para quién? ¿En qué contexto? ¿De qué estamos hablando? ¿Será más o menos mala? No quiero decir que la coca es buena, pero quiero decir que se suele obviar esa parte en el discurso, en el speech, que es la más importante, ¿no? ¿En qué contexto lo ponemos? Bueno, esto es con bajar y subir de peso, ya lo dijimos 1000 veces. Y sepan que, por ejemplo, un sedentario tiene 300 gramos de glucógeno en músculo y entre 75 y 100 en hígado, y un entrenado puede aumentar de 300 a 500 o más gramos de reserva de glucógeno en músculo. Bien. Eh, ¿Cuánto aumenta de peso, perdón, de masa muscular? Hay dos modelos, los más conocidos son el de Aragón y el de McDonald, que lo dividen principiante, intermedio o avanzado. Se podría aumentar entre un principiante entre 1 y 1,5 del peso corporal al mes, o una persona con menos de un año de entrenamiento en fuerza podría aumentar casi 1 kilo por mes, 900 gramos por mes, más o menos unos 10, 11 kilos por año, ¿bien? Pero alguien que es muy entrenado aumenta 1 kilo en el año, ¿bien? Es decir, que va a depender un poco de esto. Estamos hablando de masa muscular acá. No voy a hablar de suplementación, pero sí decirles que el whey protein, la creatina, los aminoácidos ramificados, sobre todo el whey protein, la creatina y la cafeína, son suplementos que tienen evidencia demostrada, que se están consumiendo hace más de 30 años y no tienen efectos aparentes adversos. Hay que ver cuando pasen los 30 años si aparece alguno, pero por ahora no los hay. Y después, bueno, y van bastante bien con los deportistas o con las personas que tienen algún problema. Es muy común tener este problema personas pseudo anoréxicas o anoréxicas, personas muy delgadas, ectomorfas, que no comen bien, que les cuesta aumentar la masa muscular, van y hacen la sesión de kinesiología y se van de la sesión y no comen bien, les va a costar mucho mejorar la fuerza a partir de la masa muscular, no porque dosifique mal ejercicio, sino porque está comiendo mal. Entonces, bueno, hay casos particulares que por ahí les viene mejor esto porque no comen, ¿bien? O deportistas que lo necesitan, lo mismo que la creatina. Es muy buena para aumentar la síntesis de fosfocreatina, para aumentar las reservas de fosfocreatina. Bien, y hay distintos protocolos para consumirlos. Pero en general, laboratorios serios, creatina y whey proteínas son buenos suplementos. Y después la cafeína también para mejorar el rendimiento. Y después hay otros, ¿no? Como la efedrina, las anfetaminas que tienen algunas complicaciones o efectos adversos importantes, más allá de que sean doping. La carnitina, que no parecía servir, otros como algunos que tienen hormonas o esteroides, ¿no? Que mejoran, pero que, bueno, obviamente tienen daños reversibles e irreversibles, ¿no? Que pueden ser muy, muy complicados. Entonces, bueno, a tener cuidado. Y se puede lograr los objetivos sin suplementación. Por último, ya diciéndoles que, bueno, es importante que tengan en cuenta lo de los líquidos, sobre todo si van a hacer trabajo cardiovascular en el consultorio de larga duración y en horarios, en épocas veraniegas y de mucha humedad, asegurar la euhidratación previo a la actividad, bien, asegurar la hidratación durante el ejercicio, sobre todo esto en actividades que tienen larga duración, ¿no? Estos son datos para deportes que duran más de 60 minutos, bien, rara vez lo tengamos que tener en cuenta en el consultorio, pero sí los días de mucha humedad y de calor, si vamos a hacer un cardiovascular, incentivar, ¿no? Y en el post, si los puedo pesar antes del ejercicio cardiovascular y después, reponer entre 150 y 200 de lo perdido. Si perdió 1 litro, va a pesar 1 kilo menos. Si pesa 1 kilo menos, tiene que tomar 1,5 litros o 2 litros de líquido, ¿no? Repito, esto más para actividades de larga duración. ¿Qué comer antes y demás? Bueno, no hay alimentos mágicos, pero si quiero llenar los depósitos de glucógeno, no va a alcanzar con la comida previa a la competencia. Tengo que hacer una carga por lo menos 40 en los últimos 2, 3 días. Bien. Entonces, surgirán algunas tablas que nos van a decir qué comer antes, durante y después.
como esta que aparece antes del ejercicio, cuánto, en qué periodo, de qué características el índice glucémico del alimento, ejemplos de comida, qué comer durante y qué consumir después del ejercicio o intraentrenamiento. Bien, de alguna manera tendremos que tener en cuenta un poquito todas estas cuestiones que aparecen en pantalla. Fíjense, por ejemplo, un deportista que coma todo esto, acá pongo las categorías de cada uno de estos alimentos que están acá. Consume en total 3.200 calorías. Y por ahí es un deportista que juega al rugby de manera amateur y después trabaja durante el día en la construcción. Entonces, si le estimamos el índice metabólico de reposo, lo multiplicamos por el nivel de actividad y demás, nos da un gasto calórico de más de 4.000 calorías. Y está consumiendo todo esto y llega a las 3.200 calorías. Bien, de ahí que tengamos que tener en cuenta esto de la alimentación. De este deportista va a perder masa muscular y de ninguna manera va a mejorar masa muscular. Y probablemente si sigue compitiendo se va a lesionar en algún momento cercano. Y bueno, después recordar algunas cuestiones más vinculadas con lo saludable, ¿no? Las semillas de chía, de lino, de sésamo activadas, ¿no? Los frutos secos activados, bien pasados por agua unas 6 u 8 horas, como las nueces, almendras, castaña de cajú, son alimentos saludables, el té verde, el hecho de no consumir en exceso de bebidas alcohólicas. El alcohol es muy catabólico. Si hacen una sesión de kinesiología y a la tarde y ese día salen y se van al after y toman mucho alcohol, probablemente el alcohol inhiba la síntesis proteica de ese paciente. Bien, entonces esa sesión fue un poco para abajo. Bien, ya. Pero si sabemos que va a pasar eso, porque el jueves se va al after, el paciente, estaría bueno que consuma, ni bien termina de la sesión de kinesiología, proteínas de alta calidad para que compense un poco esto de que pueda consumir alcohol y es totalmente catabólico. Eh, Inhibe el aumento de hormona de crecimiento en el sueño, el alcohol, y eso hace que no se recuperen bien los tejidos, el tejido muscular específicamente. Bueno, dar recomendaciones desde lo calórico, decir, bueno, que si van a consumir gaseosas desde lo calórico, no desde lo saludable, que consuman las que vienen cero light sería mejor. Consumir mucha verdura, 5 porciones o más por día es buenísimo. Y frutas, se sabe que una es mejor que cero, que dos es mejor que una y que cero, y que tres es mejor que dos, que una y que cero. Y después la curva es como una U invertida. Más de 3 frutas por día ya se sabe que no es mejor que tres, ¿bien? Incluso se discute y hasta se puede creer que sea peor. Pero bueno, las 3 frutas por día y ir acostumbrándonos a leer mucho las etiquetas como para ir relacionándonos con esto de la nutrición, con los aspectos básicos, con empezar a conocer un poco más el aporte de hidratos, de proteína y de, y de grasas, ¿no? De los alimentos. Así que bueno, esto fue un poquito este pantallazo relacionado con la nutrición. Bien, en la próxima clase van a ver presencial con Pau flexibilidad y después tienen el examen ya. Así que cualquier duda, pregunta, vayan preguntándome, pueden preguntar en el grupo de WhatsApp que tenemos, o me pueden preguntar personalmente y también em, por plataforma. Incluso las puedo responder en WhatsApp, así las tienen todas en común, algunas dudas que tienen, que por ahí es más fácil mandando un audio y algo por el estilo. Bien, pero bueno, estudien. El último que anoté es Quesada, voy a anotar lo que se anotaron después en la lista de asistencia. Y el último de la comisión 2, el de las 12. Bueno, dudas, preguntas, algo que quieran comentar. Esto lo tienen todo en el capítulo 15 del libro.